Bueno, muchísimas gracias. Bueno, lo primero, una pequeña matización. Mi titulación es la de ingeniero técnico agrícola, no la de agrónomo, ¿vale? No tiene más importancia que eso, sino matizar ese aspecto. Y bueno, para mí es un honor que me hayan invitado, en este caso la cátedra, la universidad, a estar aquí. Y te ves desde otra perspectiva, ¿no? Cuando cursas pues, tu formación universitaria, pues intentas absorber todo el máximo de conocimientos, algo que yo creo que prácticamente todos, por no decir todos, intentamos continuar haciendo a lo largo de la vida, profesional y personal. Y ahora pues te ves hoy concretamente desde el otro lado. De hecho, antes saludaba a Javier, que fue profesor mío en la escuela, y bueno, pues un poco anecdótico en ese sentido, ¿no? Efectivamente, a mí, aparte de en la actualidad, como gerente del clúster de enoturismo de Canarias, por lo cual tengo muchísima relación con la cátedra, tanto con Gabriel como con Jesús de las Heras. De hecho, estuvimos reunidos esta mañana en una reunión de trabajo, o sea que el contacto es muy fluido y permanente. Pues como consultor agrario, en un momento dado se me encomienda por parte del Cabildo de Tenerife, concretamente por Domingo Ríos, a ver si esto es así, sí. Empezar a trabajar sobre lo que era la indicación geográfica protegida del aguacate de Canarias. Algo que parecía necesario para dar, ¿qué tal, Francisco? Muy buenas tardes. Para darle al sector una cierta protección, aunque es verdad que el subsector del aguacate dentro de los tropicales, afortunadamente, tiene una orden del año 87 que prohíbe la importación, al igual que de otros tropicales, pero el mundo es muy cambiante, esa orden es del año 87, tiene por tanto bastantes décadas, y hay muchísimas presiones del ámbito comercial, porque siempre nos dicen, o dicen a los que tienen capacidad de cambiarlo, que es el Ministerio, que esto no es una protección fitosanitaria, que es una protección comercial, una barrera comercial encubierta, ¿vale? Y la gran distribución continuamente pues está diciendo, oye, ¿por qué los canarios tienen que comprar los aguacates al precio que están? Pues oye, porque el riesgo de que no sea así, nadie quiere evidentemente vender aguacates a ese precio, porque si el precio hubiera más producción y fuera más bajo, probablemente aumentaría el consumo, con lo cual no se iba a perder dinero, quién sabe, incluso se podría vender más y ganar más por parte de los productores, aunque eso es una opinión personal, obviamente. La realidad es que esa orden siempre está en el candelero. Ahora hemos tenido una reciente amenaza y es el brote que se ha detectado de la filoxera en la viña, ¿vale? Afortunadamente son apenas 80 plantas, digo apenas por el número, no porque no tenga la importancia que tiene, que es altísima, es gravísima, en un total de casi 8.000 hectáreas que hay, ¿no? Y casi 7.000 y pico prospecciones. Hay una disquisición si se deben importar patrones americanos, si sí, que si no. Presiones, por qué tiene que entrar uva canaria, si puede ser una fuente de entrada del patógeno, en este caso un pulgón. Y al final, ese tipo de cuestiones, al ministerio que está ansioso por cargarse esta orden, dice, uy, me lo están poniendo en bandeja. Afortunadamente se consiguió simplemente una modificación temporal, una orden específica que prohíbe la entrada de uva de vinificación, ¿vale? Y no se tocó esa orden. Pero ya digo, desde el sector y desde el Cabildo de Tenerife, que fue precursor en este tema, se entendía que había que dotar al subsector del aguacate de una protección que fuera más allá de la orden y que nos permitiera diferenciarnos y tener un sello de calidad, como hay tantos otros dentro de la Unión Europea, y que en un momento dado, si esta barrera fitosanitaria que no comercial caía, solo nosotros pudiéramos decir que nuestro aguacate es el aguacate canario. A diferencia de lo que tristemente ha pasado con otros sectores, como ha sido el caso del tomate, que a día de hoy en todo el planeta hay tomate canario y no somos capaces ni podemos poner un sello diciendo que esto es tomate canario y los demás no. Lo que va a permitir la IGP, o lo que permite, es que al igual que el plátano, solo hay un plátano de Canarias, aunque haya muchas variedades, muchos productores, muchas condiciones de producción, etcétera, y lo mismo pasa exactamente igual con el aguacate. Tenemos un problema, no un problema, tenemos una realidad, y es que las variedades que cultivamos son las mismas que se cultivan en todas las regiones productivas del planeta. ¿Y por qué se cultivan? Porque son
las que agronómicamente producen más, por las que son más adaptables, pero sobre todo porque son las que al consumidor le gustan más. Todo el mundo quiere comer aguacate Hass, básicamente, y comemos otras cosas cuando no hay Hass. O porque no se da, porque el precio está estratosférico, por lo que sea. Entonces, al final, el mercado, Clemente que me corrija, creo que estamos hablando de más del 95% probablemente de Hass, para arriba, me quedo corto, me está diciendo que me quedo corto. Y esa es la realidad. Entonces, al final cultivamos lo mismo que todo el mundo y tenemos que hacer un ejercicio, no de imaginación, sino de búsqueda, de documentación, de trabajos científicos y técnicos que digan, no que somos los mejores, porque eso es muy presuntuoso y eso no tiene recorrido nunca, porque siempre habrá alguien que dirá que tú no eres el mejor, que yo soy el mejor, y después otro levantará la mano para decir, y yo más mejor todavía que tú. Permítame la expresión, ¿no? Entonces tenemos que intentar, y se ha conseguido afortunadamente, porque la IGP no la dan las autoridades canarias, o sea, porque si no, oye, consejero, dame el sello que tengo que ir a una feria, ahí lo tienes, ¿cuántas medallitas quieres? No, la IGP tiene que pasar por muchos filtros. Primero hay un prefiltro, que es el Ministerio de Agricultura, ahora tiene mucho más largo el nombre, y dice, a ver, lo que me mandan los canarios está bien armado, está bien sustentado científicamente, no me están contando un cuento, no es que digan que el clima tropical, que el alisio los hace ser más guapos, que tienen la piel más tersa, no. Lo que me están poniendo los canarios es verdad y lo están soportando documentalmente. Pero como Europa tampoco se cree lo que le dice el Ministerio del todo, porque es parte, es el Estado miembro, tiene que pasar por otro filtro, ¿vale? Que es las autoridades de la Comisión Europea, que van a decir, oye, lo que dicen los canarios tiene razón. Además lo ha validado el Ministerio, que también tiene razón, y nosotros después de buscarle las cosquillas por todos lados y ponerlo en un periodo de exposición pública, por si acaso a nosotros se nos escapa algo, o algún productor en la Unión Europea dice, oye, están yendo contra mis derechos, porque estos señores se están arrogando unas características, unas propiedades que no son verdad, porque yo también las tengo. Entonces había que ir con mucho cuidado sobre en qué armabas todo el esqueleto de la IGP. Yo creo que lo primero que quiero hacer antes de entrar en materia, se me van a olvidar nombres, por supuesto, ¿vale? Claro, estoy seguro que se me olvidará mucha gente, pero hubieron una serie de personas que participaron muy activamente y sin las cuales yo no hubiera podido hacer la redacción o la corredacción, porque al final, cuando tú coges todo lo que hay, no puedes considerarte autor de nada, ¿vale? Simplemente lo que haces es dedicarle tiempo, dedicar trabajo, hablar con la gente que sabe, aportar tu experiencia, porque al final pues eres agrónomo también, ingeniero técnico agrícola, y al final tienes que valorar todos esos datos, consensuar, porque no todos los técnicos o las personas con formación científica no siempre tienen el mismo criterio, ¿vale? La ciencia es ciencia, pero después hay determinados aspectos que son interpretables, pocos, pero hay que poner a todas las partes de acuerdo, porque el documento, y en este caso es el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria el que tiene las competencias en este tipo de certificaciones, ¿vale? Si detecta en que Clemente dice sí, Juan Cabrera dice no y el otro dice tacatá, dice pónganse de acuerdo. Dice, aquí hay algo chirría, ¿no? Afortunadamente tengo que decir que hubo una sintonía muy buena, gente que colaboró, que siempre estuvo a disposición, y cito expresamente a Domingo, porque Domingo pues fue desde el Cabildo de Tenerife el que me propuso hacer el trabajo, el primer trabajo, después la Asociación Aguacán, que ahora está su presidente aquí, ahora es Tropicán, Francisco Echandi, que evidentemente para promover una IGP o una DOP tiene que haber un colectivo implicado, ¿vale? No puede ser un particular que dice, oye, vamos a sacar esto para adelante, no, tiene que haber un sector que tenga claro lo que quiere y que lo apoye, ¿vale? Y en ese sentido estaba Aguascán, hoy en día Tropicán. Clemente, que había hecho muchísimos trabajos previos, Lorenzo también en la parte del Cabildo, la unidad de tropicales, pues todo ese trabajo de investigación junto con el de Pedro Modesto, que nos ayudó muchísimo, que falleció el año pasado, 2 años ya. Una persona extraordinaria, siempre a disposición. Juan Cabrera, Santi Aguasanta, ¿vale? Porque evidentemente Santi, que siempre ha tenido la fama de ser
el que no deja pasar nada, ¿no? Pero que cumple su trabajo, porque además ella nos decía, si yo paso estos documentos sin que esto esté perfectamente revisado, cuestionado y demás, y el Ministerio no los tira para atrás, ya después va a ser muy difícil adelante, porque no tienes credibilidad, ya te van a cuestionar todo. El primer documento tiene que salir con el aprobado, sí, ya después las siguientes versiones para nota, pero no nos pueden cuestionar nada. Y tal fue así que el Ministerio no presentó ninguna alegación, no presentó ninguna alegación a Europa y no hubieron en exposición pública nada que modificar. Lo hicimos bien, tuvimos suerte, los astros se alinearon, o somos canarios simplemente y no lo merecemos. Entonces se me queda gente obviamente, pero estas personas especialmente, porque siempre fue coger un teléfono, cuando nos vemos vas a tomar café a Licía, Clemente fuera de horario bájate para el Cabildo, dejaba lo que estaba haciendo, o sea, todas las personas, todas, absolutamente todas, pusieron su tiempo y su conocimiento y el trabajo que habían hecho a disposición para que saliera esto en un momento dado, ¿vale? Entonces, ¿qué les voy a hablar del aguacate? ¿Vale? Tenemos obviamente las mismas variedades que todo el mundo, pero el aguacate culturalmente es canario y es americano, ¿vale? Forma parte de nuestra cultura, siempre ha estado en los jardines de las casas canarias, ¿vale? En las zonas costeras y demás. Antes la gente se lo comía con azúcar, antes era un postre y ahora lo hemos metido en las ensaladas y ya no podemos vivir sin aguacate, ¿no? Pero culturalmente es una planta, las zonas de las altas de la Orotava, o sea, es que se funde con la laurisilva. De hecho, tenemos dentro de la laurisilva canaria una persea, o sea, no sé si es primo, pero muy cercano del aguacate. O sea, aunque este viene de América, pero vamos, no sé si estoy diciendo un disparate botánico, no. Clemente cuando dice no, después te lo digo fuera. Y después que es un cultivo, como todos ustedes saben, que va más, porque nos parece que la rentabilidad del cultivo es ilimitada, ¿vale? Pero nos olvidamos de los incendios, de la erupción, de los temporales de viento, de toda una serie de cuestiones que han hecho que nunca llegue a estar en producción la totalidad de lo que se ha plantado. Y ahora, que lo estamos comentando hace un momentito, tenemos otra amenaza contra la que a priori no podemos hacer nada, ¿vale? Que es la falta de agua. Y además, no solo agua, sino agua de calidad. Y los aguacates, aunque es verdad que cada vez están más cerca de las zonas costeras, la mayor parte de ellos están en zonas medianías. No salen los números, bombear agua desalada o regenerada, mejor dicho, la desalada es impensable, pero agua regenerada por encima de los 300 metros. No salen los números, salvo que nos apoyemos en energías eólicas, podemos hacer compensaciones, etc. Pero no parece a priori que sin agua, sin poder pagar los gastos de energía, el cultivo pueda seguir creciendo, ¿vale? Tendría que darse otras realidades, como cultivos que son rentables ahora, caso plátano. En un momento dado hubiera que hacerse algún replanteo, porque algunas, como ha pasado en Tenerife, es decir, que hemos ido quedándonos con primeras y segundas zonas, quitando terceras zonas, y en otras islas como en La Palma, pues siguen estando, vamos, no llegan al monte los plátanos porque en fin. Y es algo que es intrínseco a nosotros, por eso estaba más que justificado seguir para adelante con este proyecto. Obviedad, ¿qué ampara la IGP? El aguacate, pero no los productos procesados del aguacate, solo la fruta fresca. No nos vale un guacamole de los que vienen en Mercadona, eso no se puede, ¿vale? Ni nosotros podemos hacer guacamole aquí y decir que es IGP. Podemos decir, no lo sé si legalmente se podrá poner guacamole elaborado con aguacate canario sujeto a IGP, pero no el producto en sí. No lo sé, estoy diciendo, eso sí que es verdad que no lo podría afirmar. Hay una serie de variedades y sí que este fue un punto de desencuentro a la hora de desarrollar la IGP. Es decir, ¿por qué estas variedades? ¿Por qué no todas? ¿Por qué algunas otras no? ¿Vale? Primero, habían algunas que tenían royalties, pero entró Carmen, que sí lo tiene, descartamos Land Hubs. Y parecía lógico, y yo compartía ese criterio con Clemente de ¿por qué complicarnos la vida? Hoy son estas, dentro de 5 años serán otras. Pero lo que nos transmitieron es que por legislación no puedes hacer algo como cabe todo, no te lo permite, no te lo permite. Entonces hay que especificar y si mañana dentro de otros días pues tendremos que hacer intentar una modificación que a priori no debería ser tan difícil porque son modificaciones puntuales y de hecho se hacen con las DOP y con las IGP cuando dicen no, pues vamos a cambiar el grado de no sé qué o vamos a incluir una nueva variedad o una nueva técnica de cultivo, ¿no?
lo que estaba comentando, no somos los mejores, hay buenos aguacates en el mundo, hay aguacates malos, pero aguacates muy buenos, ¿vale? Y no puedes decir que eres el mejor, pero sí que eres diferente. Entonces, aquí es cuando empiezas a escribir el libro de verdad, ¿no? Y no a contar historias para que se las crean, sino para que entiendan el porqué y además que sea demostrable. Canarias, evidentemente, tienes que tener un registro para demostrar que es Canarias, que son los registros de almacén, los registros de empaquetado, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces es cuando empiezas a contar el porqué, cuál es el vínculo del aguacate, no de las variedades que sí que tienen que estar recogidas en la IGP, sino cuál es el vínculo del aguacate en Canarias y por qué es algo diferencial con el resto de lo que se planta en el resto del planeta donde se cultiva este cultivo, que como bien saben ustedes, ya se planta en todos sitios. Hay aguacates en Marruecos, en Galicia, hay en Francia y en Portugal, y no me extrañaría ver algunos en Inglaterra también dentro de poco, si no los hay ya, ¿vale? Porque según la viña va yendo para arriba, lo mismo le va a pasar a estos subtropicales, ¿no? Teníamos ejemplos de variedades propias, como el Orotava, ¿vale? Que tiene el nombre por el Jardín de Aclimatación de la Orotava, trabajos que había hecho aquí Luis Agallo en su momento, que llevan su apellido, ¿vale? Y el de Julián también, ¿vale? Mucha presencia de patrón antillano, que antes me decía Clemente, dice, hombre, es que no hemos recogido las variedades antillanas, pero justamente por lo que les decía, porque no se puede dejar abierto todo. Y, uy, se movió la flecha esa azul en la presentación. Entonces, bueno, teníamos que no vender que tenemos un clima maravilloso, que no hace frío, que no hace calor, que esto es el paraíso, porque no estamos vendiendo turismo. Estamos intentando demostrar que ese clima tiene una influencia real sobre la calidad del aguacate y que esa calidad es así porque tenemos ese clima. Afortunadamente, esto viene de atrás, yo no sé, Clemente, de qué año, cuando empezaste tú a trabajar esto. Clemente empezó con, no recuerdo a la otra persona que te acompañó en esos estudios, empezó a pues, ver las líneas de tendencia, la convergencia entre las integrales térmicas y la concentración de materia grasa de determinados ácidos grasos, a ver si existía una correlación, o era casualidad, ¿vale? Es un trabajo de años en el que se tuvo la suerte también de tener una amplia red de estaciones meteorológicas con muchísimos datos. Y mira por dónde los andaluces no pudieron tener lo mismo, no hicieron los deberes. A lo mejor puede ser que eso exista o no, yo no lo sé, pero ellos no tenían esa información. Canarias sí, gracias a Clemente, otros investigadores, al Cabildo que se gastó las perritas en las estaciones meteorológicas que hoy nos valen pues, para los ataques de fitosanitarios, para las recomendaciones de riego, etcétera, etcétera, y estaba esa documentación. Entonces al final se ve que hay una correlación entre el clima nuestro, caracterizado por no tener puntas excesivas de temperatura, por tener unos inviernos suaves, con lo cual esa maduración, que es un poco la misma argumentación del plátano de Canarias, ellos también tienen sus estudios en ese sentido, pues esa maduración más acompasada, más lenta, pues hace que el aguacate tarde un poco más en madurar. Si digo algún disparate, por favor me corrige. Los investigadores están aquí, no soy yo, me apoyé en ellos. Pues eso hace que esa maduración vaya incrementando en la cantidad de materia seca y por tanto el contenido en materia grasa que se correlaciona directamente. Y al final la sensación con los aguacates de calidad es esa untuosidad cuando los comemos. O sea, en canario cuando algo nos hace decimos que está aguachento, supongo que la palabra les suena, ¿no? Entonces, esa sensación del aguacate como mantequilla, esa sensación grasa, que de hecho ustedes saben que a veces lo untamos y lo puedes hacer como si fuera una grasa vegetal, de hecho se extraen y se venden aceites de aguacate, de semilla de aguacate, porque es un fruto que tiene un contenido graso muy alto, ¿no? Y bueno, fíjense que el factor de aproximación es tan alto, perdón, estaba preguntando a las personas, son Gloria Lobo, perdón, dije que se me iba a olvidar mucha gente, pido disculpas, que la conozco personalmente, no conozco a Elena Venturini, no tuve la suerte, ¿sí? Y ellos establecieron casi nada que la correlación entre una cosa y otra es el 98%. No pusieron el 100 porque les daba vergüenza, yo creo, y porque no les validaban el estudio, ¿no? Pero vamos, hay una correlación directa entre nuestro clima y la calidad de nuestro aguacate. Entonces, aquí teníamos buena parte de la, vamos a decir, de la partida de la argumentación ganada, ¿no?
Los suelos, evidentemente, influyen, suelos volcánicos, pero hay más regiones del mundo que se cultivan aguacates y también tienen suelos volcánicos, con una composición muy similar, ¿vale? Los suelos nuestros ya nos gustaría decir que son exclusivos, pero para nada. Y bueno, habían unos estándares de calidad que estaban fijados en normas y los subimos un puntito en materia grasa para según qué variedades. Fuimos a un mínimo del 23% para el hass y para un 22% para otras variedades. Y llegamos a la conclusión de que había que poner un máximo, porque en el aguacate, cuanto más no siempre es mejor. Llega un momento que el aguacate, si está sobremadurado, ustedes saben, empiezan esos aguacates que por dentro ya tienen zonas oscuras, qué tal, el sabor va cambiando, no sé si se producen oxidaciones o qué se produce ahí dentro, pero ya pierde calidad. Entonces hay que poner un tope. Y esto es un indicador de calidad que para los empaquetados es una herramienta potente, para los técnicos, porque al final te sirve para... esto no, el aguacate, perdonen la obviedad, esto no es un tomate que pasa de verde a rojo o un pimiento que pasa de... como decían a mí hace muchos años, oye, ¿tienes semillas de pimientos verdes y de pimientos rojos? No. Las frutas maduran, cambian de color, pero el aguacate no es tan obvio, ¿vale? Sí, se va oscureciendo según qué variedades. Entonces, tener métodos o indicadores que nos dieran una idea era importante, y este es uno de ellos. Es verdad que lo que hay son métodos destructivos, en los que tú haces una serie de análisis de materia seca, y ahora se están haciendo con una serie de escáneres que no sé si realmente se están implantando o están todavía a medio camino, ¿vale? Pero se buscan métodos que no sean destructivos, que te den una idea de si estás cumpliendo estos parámetros. Después la antigüedad del cultivo. Otra cosa que fue maravillosa, encontré documentación en el Jardín Viera y Clavijo, había muchísimas publicaciones que hacían referencia a los aguacates. Fíjense que las primeras citas son de 1803 en Canarias. Tela, ¿no? En los demás sitios se han ido metiendo aguacates porque son rentables, porque es el cultivo de moda, pero nosotros siempre hemos estado vinculando al aguacate porque estamos en la ruta hacia América, y América, nosotros estamos en la ruta de América hacia Europa. O sea, es que era difícil que no hubieran aguacates aquí, ¿no? Como tantas otras cosas, ¿no? Como las papas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay citas del año 1803, de 1800 y pico, y después otra cosa que nos sirvió a decir, oye, el aguacate es tan importante para nosotros que tenemos legislación propia. ¡Pum! La orden del 87. No es exclusivo del aguacate, pero lo cita expresamente, igual que el resto de los tropicales. Todos esos son argumentos que les das a la gente de Europa para decir, oye, esto no es que estén plantando ahora aguacate y quieran blindar esto, no. El aguacate siempre ha estado aquí, ¿no? Mucho trabajo previo. No sé si es área de tropicales del Cabildo o unidad de tropicales, da igual. Una cosa no quita la otra. Muchísimo trabajo de LICIA, obviamente. Aquí tenemos a Eva, no tenía el placer de conocerla, pero bueno, se hace muchísimo trabajo y no da ahora. La investigación tiene lo que tiene. El otro día tenemos una reunión del Consejo Asesor Agrario y claro, la gente, todos queremos como la medicina resultados de hoy para mañana. La investigación no funciona así, ¿vale? Hay investigación primaria, básica o base, que tarda mucho en verse en resultados reales, pero gracias a esa investigación de muchos años, pues estaban todos esos trabajos hechos. Pueden entrar a la página del Ministerio, aquí no lo pueden escanear, pero bueno, supongo que después, Jesús, ¿esto se les da? Sí, vale. Al ver una sesión en el campus virtual y las presentaciones, si nos dejáis después, nosotros podemos subirlas. Vale. Ahí tienen... Vale. Ahí tienen el enlace que recoge toda la documentación oficial y aprobada, pero bueno, es muy fácil entrar en el mapa, aguacate, IGP, y tardan 2 minutos en encontrarlo igualmente, ¿no? Está aprobado, se aprobó el 22 de abril de 2025, esto nos llevó algo más de un añito de trabajo, ¿vale? Y bueno, vuelve a recoger el Ministerio en portada, son aguacates de Canarias, cultivados en el archipiélago, destinados al consumo fresco, y habla de condicionamiento y envasado, pero condicionamiento no se refiere a procesado, se refiere a clasificación y envasado, limpieza, si tiene algún resto, etc. Un sello precioso, que como me decía Agua Santa Navarrete, y con el respeto que me merece Francisco, al que conozco hace muchos años, me decía... Esto da trabajo conseguirlo, dice, pero se pierde muy rápido. Dice, si el sector no es capaz de darle contenido, saber la herramienta que tiene entre las manos, aglutinarlo y hacer cumplir las normas que vienen aquí, esto es papel mojado. Y un día Europa se va a dar cuenta de que les dimos una medalla a quien no la iba a utilizar. O sea,
se la vamos a retirar porque no la están usando. Igual no se la retiran el año que viene, a lo mejor dentro de 5 no, yo no sé si eso puede pasar o no, pero aquí, desgraciadamente, la agricultura canaria, con tantas cosas, y supongo que pasa en muchas más partes del mundo, nos movemos cuando media casa está ardiendo, ¿no? Cuando sale el fuego por todas las ventanas, ¿no? Y bueno, se ha publicado, efectivamente. Fíjense lo que dice el Ministerio. Esta distinción coloca el aguacate de Canarias al mismo nivel que el ya consolidado plátano de Canarias, ¿vale? Creo que fue un hito, o sea, un cultivo que en aquella época sí se veía la proyección, pero ni de lejos se podía hablar de tú a tú con el plátano, a estos efectos, quiero decir, y el propio Ministerio y Europa, a las figuras de calidad protegida, tanto a las DOP como a las IGP, les da muchísimo valor, porque sabemos que no podemos competir con producciones de Mercosur, de países africanos, de países asiáticos, salvo que el consumidor esté dispuesto a reconocer que ese precio viene detrás de unas condiciones de trabajo justas, de unas prácticas agrarias sostenibles, del uso o del no uso de productos no autorizados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si nosotros eso no se lo trasladamos a quien tiene el poder, que es el consumidor, y dice, imagínense que un día, ojalá que no, se caiga la orden del 87, esa barrera fitosanitaria, y que aquí empiezan a entrar aguacates de cualquier parte, de península, no tenemos que ir a otro país. Hay montones, desde Andalucía hasta Galicia, Cataluña, donde quieran hay aguacates debajo de las piedras, y no a 12 euros el kilo, ¿vale? Entonces, si eso sucede, si eso llega a suceder, tenemos que tener todo bien montado y haber hecho la suficiente labor, no me gusta la palabra adoctrinamiento que suena fea, la suficiente educación desde los niños hasta los mayores para que el día de mañana digan, no, ese es mi aguacate. ¿Y cómo lo identifico? Porque tiene ese sello, ¿vale? Y el que ponga el sello no le corresponda, porque eso ha pasado en todos los sectores, gente que llegan melones de Marruecos, sandías, las cambian a cajas de cooperativas de Andalucía, hemos tenido también cositas feas con nuestros tropicales en la península, pero bueno, para eso están las inspecciones, la justicia, y el que lo hace, normalmente lo termina pagando. La gente honrada sabe lo que tiene que hacer, y nuestro consumidor, tenemos que decirle, oye, detrás de todo esto hay agricultores, hay familias, hay gente que quiere hacer las cosas bien, y para mí ese es el valor de la IGP. Y nada más, gracias. ¿No?